Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin y bienvenido a mi canal. En este video vamos a empezar con el primer tema de la progresión número 8 de nuestro curso de Pensamiento Matemático 2. Ya en el video pasado habíamos dado un esquema general de lo que iba a tratar la progresión y ahora en específico pues vamos a ver el primer tema, que es la tasa de interés. En este tema vamos a hablar de manera general qué entenderíamos por interés y tasa de interés, y ya en el siguiente pues vamos a abordar ya de manera más específica los dos tipos de interés que vamos a abordar con esta progresión, que es el interés simple y el interés compuesto. Entonces, dicho eso, vamos entonces a definir qué cosa entenderíamos por interés. Y aquí tengo yo una definición a la que le vamos a dar lectura, ¿no? Dice aquí, el interés es el pago de un prestatario o institución financiera tomadora de depósitos a un prestamista o depositante de una cantidad por encima del reembolso de la suma principal, es decir, la cantidad prestada a un tipo de interés determinado. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de interés, hablamos de préstamos, hablamos de también lo que entenderíamos como créditos o préstamos. Y hay una persona que es el prestamista, que es el que da el dinero prestado, y se lo da a una segunda persona que es el prestatario, ¿no? El que pide el dinero prestado. Entonces vamos eh, a poner el ejemplo de que hay una persona llamada, por ejemplo, Laura, y Laura va a una institución financiera o a un particular solicitando un préstamo, ¿no? Entonces, esta persona, que podría ser perfectamente un banco, le da el dinero en préstamo, ¿no? Entonces, por decir algo, vamos a pensar 10,000 pesos. Entonces, se firma ahí el pagaré, ¿no? El contrato en donde Laura se obliga a devolver el dinero después de un cierto tiempo, pero adicionalmente a eso, la institución financiera también le obliga a Laura que no solamente devuelva la suma principal, sino una cantidad adicional por encima de la suma principal. Entonces, pensemos que en vez de devolver 10,000 pesos, Laura al banco, pues devolverá a lo mejor 10,000 pesos, que es la suma principal, más 1,000 pesos adicionales, entonces devolvería 11,000 pesos. Bueno, pues esa pequeña cantidad adicional, que bueno, puede ser pequeña, puede ser grande, es lo que se le conoce como interés. Ahora, ¿por qué motivo se cobran intereses en los préstamos? Bueno, de alguna manera es motivado por el deseo de lucro, ¿no? Es decir, de obtener una ganancia por haber prestado el dinero, porque como quieran, el que presta el dinero, es decir, el prestamista, corre un riesgo al dar dinero prestado, ¿no? Porque puede correr el riesgo de que el prestatario no pague y entonces el dinero se pierde. Entonces, por ese riesgo, pues bueno, creo que es razonable que el prestamista pues cobre una cantidad adicional para como compensación de ese riesgo, ¿no? Y que le generen una cierta utilidad. También otra razón por la que se suele prestar cobrando un interés es no solamente el hecho de que haya un ánimo de lucro, un ánimo de ganancia, sino también hay que entender que el dinero a lo largo del tiempo va perdiendo valor adquisitivo debido a este fenómeno económico que conocemos como inflación. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí me piden prestado dinero y yo presto 5,000 pesos y lo doy para que me lo devuelvan en un año, entonces esos 5,000 pesos que me devolverán al final del año, pues no tendrán el mismo poder adquisitivo. Si yo al principio del año podía comprar unos ciertos artículos, ciertas despensas en la tienda o en el supermercado, bueno, esos 5,000 pesos al final del año, aunque sigan siendo 5,000 pesos nominalmente, es decir, la cantidad siga siendo la misma, esos 5,000 pesos ya habrán perdido valor adquisitivo porque las cosas después de un año valdrán más, entonces ya me rendirá menos ese dinero. Entonces, de algún modo, pues también
ese es el motivo por el que también se pide un cierto interés para compensar la pérdida del poder adquisitivo de ese dinero que se da en calidad de préstamo. Entonces, en términos generales es lo que entenderíamos como interés. Ahora, otra cosa sería la tasa de interés, que es lo que vamos a dar lectura a continuación, ¿no? Entendemos como tasa de interés el porcentaje que se debe de pagar por utilizar una cantidad determinada de dinero. Para representar una tasa de interés se suele emplear el signo de porcentaje o el número decimal correspondiente al porcentaje. Entonces, generalmente, cuando nosotros nos prestan dinero o prestamos dinero, no se suele establecer una cantidad monetaria que hay de interés. Por decir algo, si yo presto, en el ejemplo anterior, 5,000 pesos, yo no le diré al prestatario, me vas a pagar 800 pesos de interés, ¿no? Sino se establece generalmente una tasa de interés, que es un porcentaje. Tú me vas a pagar, por ejemplo, el 2% mensual o el 10% anual o el 5% semestral. Entonces, generalmente se establece un porcentaje o puesto de otra manera también podría ser un número decimal, entendiéndose que, por ejemplo, un 10% sería 0,10 en formato decimal o en forma decimal, ¿no? Si yo presto al 2% mensual, bueno, pues esto sería un 0,02 en formato decimal. Entonces, generalmente se establece el interés a través de una tasa, de un porcentaje, ¿no? Que puede ser presentado precisamente en forma de porcentaje o en formato decimal. No se suele dar una cantidad monetaria, ¿no? 500 pesos, 700 pesos, sino se suele dar en estos términos, ¿no? Ahora bien, eso es lo que entenderíamos como tasa de interés, el porcentaje aplicable, ¿no? Y finalmente, para terminar este tema, veamos este cuadro, que es el siguiente, ¿no? Aquí tenemos tasa de interés y tenemos lo que son los créditos y préstamos, que son cuando nosotros solicitamos dinero, pedimos dinero porque nos hace falta para hacer algún gasto o alguna compra de cierta cuantía. Y entonces, cuando nos dan ese crédito o ese préstamo a una tasa de interés alta, entonces el dinero que nos han prestado tendrá un costo mayor. Es decir, me saldrá más caro haber pedido ese préstamo, ¿no? Porque de pagar, por ejemplo, 5,000 pesos, ahora pagaré 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos o incluso hasta la deuda se puede duplicar por el monto de los intereses, ¿no? Porque la tasa de interés aplicable pues es alta, ¿no? Ahora bien, si en cambio nosotros en cuentas de ahorros el dinero que ahorra, digamos que el dinero que tenemos ahorrado en el banco, en una inversión en el banco, paga una tasa de interés alta, que hay que entender también esto, cuando nosotros metemos dinero en una cuenta de inversión, pues prácticamente se entiende como que nosotros le estamos dando dinero prestado al banco. Entonces, y el banco se compromete a pagarnos un cierto interés. Bueno, pues cuando el banco nos paga una tasa de interés alta, esto implica que el dinero que uno ahorra pues aumenta pues de manera significativa. Entonces, en este caso, como conclusión, en la tabla nos dicen que hay que tratar de tener un equilibrio entre lo que uno pide prestado y lo que uno ahorra o lo que uno invierte, ¿no? Generando interés. Eh, Hay que buscar tasas de intereses bajas en créditos y préstamos y tasas de intereses altas en cuentas de ahorro. Aunque bueno, en mi opinión serían cuentas de inversión, porque una cuenta de ahorro que tengamos en el banco no generaría, digamos que pago de intereses, no por parte del banco, sino en las cuentas de inversión. Pero bueno, así está presentado en el libro del que he tomado esto. Entonces, bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Entonces, esa sería, digamos que el,
el consejo que se podría dar al final del video. Y bueno, ya habiendo concluido este tema, ya en el siguiente pues vamos a estudiar de manera bastante elemental los dos tipos de intereses, que es el interés simple y el interés compuesto. Si te ha gustado este video ahora sí que te gustaría apoyarme, bueno, te agradecería que te suscribas, que compartas el video, que comentes, que le des like y bueno, nos estamos viendo en la siguiente.